una nueva oportunidad para compartir, para también aprender de la palabra del Señor de diversos temas con el pastor Miguel Ángel Rivera de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Dentro de la serie de estudios Edificando para Generaciones Futuras, pastor, seguimos estudiando acerca de la inversión. El pasado programa hablamos que no solamente la inversión monetaria, sino que de nuestro tiempo. Pero hoy día entramos a un nuevo estudio que se llama Invirtiendo en la expansión del Evangelio. Yo creo que esto también es muy fundamental porque es lo que hemos sido llamados, ¿no? Gusto saludarte, Pablo. La expansión del Evangelio es, como diría yo, la empresa más grande, más costosa, y no solo en términos monetarios, sino que la de mayor inversión, porque estamos hablando de resultados eternos. La mayor inversión es eterna. Por eso que me siento privilegiado, digamos, Pablo, de ser pastor, de haber recibido el llamado del Señor. Aún en mi mente, digamos, organizativa, con las habilidades administrativas que tengo, me siento útil, en el sentido de que si Dios quiso hacerme así, me puso en una empresa que es mucho lejos la más importante en la que pude haber trabajado durante toda mi vida. Y con el mejor jefe. Dicho en manera sencilla, con nuestro mejor superior. La iglesia de Filipos, o en la Biblia se le llama la carta a los filipenses, es un muy buen ejemplo a seguir. La iglesia de Filipos, Pablo le escribe la carta a los filipenses con la ocasión de agradecerles por el apoyo económico. En muchas ocasiones ellos enviaron, o algunas veces Pablo recibió dinero de parte de los filipenses, y él está escribiendo la carta a los filipenses para agradecer por esta ayuda que le permitió a él seguir su viaje para cruzar más fronteras y llegar con el Evangelio. Y lo segundo, que no solo eso, sino que también enviaron a Epafrodito y otros personas. O sea, la ofrenda, la inversión que ellos daban no solo era en dinero, sino que también eran en persona. Entonces Pablo, cuando escribe sus cartas, generalmente habla de los colaboradores. Sí. Este colaborador, este otro colaborador. Entonces vamos a decir que en Filipo pasaban dos fenómenos. Uno, la gente con dinero. Por ejemplo, el primer convertido, el carcelero de Filipo, era una persona que tenía recursos, era una líder prominente dentro de la ciudad. Algunas veces los que tenían negocios o medios suficientes, ellos aportaron para que Pablo se hiciera el Evangelio, o la expansión del Evangelio. Y por otro lado, personas, no solo dinero, sino que personas eran ofrendadas para la expansión del Evangelio. Diría que desde el primer día que se convertían, ellos entendían que tenían que expandir el Evangelio. Así muestra Filipenses. Y yo creo que la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿de dónde le salía esto? Si uno lee, si me permites ir a la Biblia, en el capítulo número 1 de Filipenses, el verso 27, dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimemente por la fe del Evangelio y sin temor alguno con sus adversarios, lo cual es para ellos señal, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener a mí y que ahora la sigo sosteniendo. Palabras claves aquí. Dice, sostienen la misma lucha, ustedes siguen mi mismo propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Expandir el Evangelio. Esa era la clave. ¿Qué quiso decir ahí con esto, con luchar juntos en un solo fin para la expansión del Evangelio? Bueno, cuando leemos este primer párrafo, este primer segmento, Pablo, que está diciendo, tenía el mismo sentir. Ahora, ¿cuál es el sentir? El mismo objetivo, sigan mi mismo objetivo, sigan el mismo anhelo. Para eso ofrendaron, para eso, hermanos, se entregaron. Lo leemos en el capítulo 2. El capítulo 2 dice:
Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer, en un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Entonces, cuando nosotros encontramos esto en Filipenses, nos hallamos, Pablo, yo diría, con estas cosas. Primero, que Cristo, que es Dios, se despojó a sí mismo. Así dice Filipenses. No voy a leer todo el capítulo, pero ustedes lo pueden leer en casa. Filipenses capítulo 2. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma humana, es decir, servidor de los demás. Entonces, cuando Pablo dice, tengan la misma pensamiento, el mismo pensamiento o el mismo propósito, pone a Jesucristo como nuestro ejemplo. Primero, se despojó a sí mismo. Despojarse es sacarse, desvestirse y vestirse de otra condición. Lo segundo, Pablo mismo era un ejemplo. Dice la Escritura que él ofreció su vida. ¿En cuántas veces Pablo, bueno, hay un relato que dice, en azotes tanto, en naufragios tanto, en hambre, en sufrimiento, en persecución, esto y lo otro? Oye, a Pablo lo apalearon, por usar una palabra muy folclórica nuestra, lo apalearon, lo persiguieron, lo intentaron matar, lo encarcelaron. En fin, él no tuvo problema en despojarse de su propia condición de seguridad física con tal que el evangelio se expandiera. Otro ejemplo que vemos en Filipenses es Timoteo. Timoteo era uno de los colaboradores de Pablo y como pocos, él se preocupó de que los demás crecieran. Cuando a él se le deja a cargo de establecer ancianos, se le entregan las cualidades, se dice, tú ejercítate para la piedad, tú, dice, aviva el don del fuego que hay en ti, tú, Timoteo, no te consideres muy joven o en poco tu juventud. Cuando uno lee los consejos de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, vemos que Timoteo se entregó a los demás, invirtió su vida en los demás. Y Epafrodito, que dice que Epafrodito por el causa del evangelio, si vemos el versículo 25, por ejemplo, miremos, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. ¿Cuál fue la entrega de Epafrodito? Epafrodito vivía con ellos en Filipo, pero se fue a acompañar a Pablo porque Pablo estaba en necesidad. Es decir, la iglesia no solo invertía dinero dando una ofrenda, sino que dijeron, Epafrodito, anda tú. La pregunta es, cuando Epafrodito va o Timoteo va, ¿quién sostiene su vida? ¿Quién sostiene su familia? Entonces es lindo decir, Pablo, y esto frena a muchos. Yo quisiera ir, dicen, pastor, pero ¿qué hago con mi familia? ¿Cómo vive mi familia? Yo no puedo dejar mi trabajo. Y alguna gente sufre porque dice, mi trabajo en el fondo me frena, me priva. Pablo, y a todos los que nos están escuchando, la iglesia de Cristo tiene una misión en la tierra que no tiene otra institución, y es invertir para la expansión del reino. Es decir, Romanos capítulo 2 dice, ¿y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿No? Si nadie va. ¿Y cómo va a ir alguien si nadie lo envía? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esto? La iglesia local tiene que preocuparse. Filipo lo hizo con Timoteo, con Epafrodito, lo envían para cuidar a Pablo, lo ofrendan. Pero ¿qué pasa con la familia de Epafrodito? ¿Cómo se sustenta Epafrodito? La iglesia tiene que sustentarlo. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta pregunta, tenemos que entender que la mayor riqueza y la mejor entrega es cuando uno ha entendido cómo Cristo mismo se entregó por nosotros. Y eso es una inversión para que el reino se extienda. ¿Qué tiene que hacer la humildad con la capacidad de luchar juntos con un solo objetivo? Jesucristo dice que se humilló a sí mismo, ¿verdad? Desde la perspectiva de Cristo, Él era Dios, sigue siendo Dios, pero dice que no consideró, si tú miras conmigo
el texto, verso número 6, ¿quién? Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a un ser humano hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Él asumió dejar sus privilegios, dejar su trono y asumió una condición de hombre que a lo mejor era limitante, pero Él lo asumió por causa de. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Sí. Lo hizo para llegar a la cruz y lo hizo para dar su vida. Esta es la esencia del Evangelio. Entonces, cuando yo hablo de humildad, no hablo de que yo soy humilde, hermano, yo te entiendo, pasa por sobre mí. No, la actitud humilde es que yo dejo mi posición y yo sirvo a los demás. Es decir, bueno, es que él, no sé, por ejemplo, en mi caso me toca viajar, predicar en otros lugares, enseñar dentro de Chile, fuera de Chile. Y dice, no, es que a él le gusta viajar. ¿Sabes lo que implica pegarse un viaje de 6, 7, 8 horas en avión? Sí. Pero extenuante. Y dejar la familia. Y dejan mi familia y todo eso. ¿Por qué lo hago? ¿Porque me gusta? Si no me gustara, no lo haría. A veces, pensemos en los médicos que son cristianos, están sirviendo en lugares de pestes y de pandemias. A ellos les gusta estar con toda esa gente así, lo hacen por una entrega de Cristo. Así es. Cuando el ébola se hizo masivo, ¿cuántos médicos cristianos viajaron por el mundo para ayudar? ¿Tenían temor? Claro, lógico, son seres humanos, pero lo hicieron en esta actitud. Entonces, cuando se habla de humildad, se habla de ese yo me despojo, la misma actitud de Cristo, aunque yo pudiese estar en mi casa. Mira, el Día del Padre, yo llegué a celebrar el Día del Padre a las 7 de la tarde. Pero esa mañana yo me comprometí a visitar una iglesia en la cordillera, cuyos hermanos con nieve bajaron caminando 1 hora, 1 hora y media desde los cerros para llegar a escuchar al pastor. Yo no podía ir, hermano, tengo que irme porque resulta que es el día del papá. Y yo no puedo decir, mírenme a mí que soy la muestra de la humildad. Yo no estoy hablando de esa humildad de carácter, estoy hablando de la humillación que debe ser servir por amor, invertir en el reino, contar que el Evangelio se expanda. Lo fui a visitar estos días otra vez. Ya no había nieve, en otro horario, y me dice, pastor, la última vez que usted vino, que fue para el Día del Padre, el mensaje que predicó me ayudó mucho. Eso, la actitud de Cristo. Entonces, la humildad tiene que ver con no solo riqueza o inversión. El problema que tenemos hoy día es que yo pienso que invertir es ahorrar, trabajar, comprar y preocuparme de mi jubilación futura. Yo diría que no. El Señor dice, háganse tesoro en el cielo, donde nada se corrompe y donde nada se desvalora. Estamos conversando con el pastor Miguel Ángel Rivera de este tema, de este estudio, invirtiendo en la expansión del Evangelio. Hacemos un alto, seguimos hablando con el pastor aquí en su programa Una Iglesia para el que no tiene iglesia. Estamos de regreso conversando junto al pastor Miguel Ángel Rivera, estudiando a la luz de la palabra también acerca de invertir en la expansión del Evangelio. Pastor, ¿qué había de similar en los compromisos de Cristo con Pablo, ¿cierto? Bernabé, Timoteo, Epafrodito, en la expansión del Evangelio? También cómo es que ellos son modelos para cada uno de nosotros los creyentes. Bueno, ya hemos hablado de Cristo, ¿no? No creo que los creyentes desconozcan cómo Cristo fue que se humilló y se entregó por los demás. Cuando vemos la vida de Pablo, Bernabé o Timoteo o el mismo Epafrodito, por ejemplo, mirando a Timoteo, verso 19 del capítulo 2 de Filipenses dice: espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Qué tremendo. Se preocupe de verdad. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Entonces, el Evangelio es un Evangelio que ya vino por Cristo y de entrega, de tal manera que los discípulos de Cristo tienen la misma connotación, el mismo carácter de entrega.
La pregunta es, hoy día yo estaría dispuesto a rechazar, dejar de lado mis propias necesidades y buscar lugares más necesitados para ir y servir dentro de mi país o en el extranjero. Yo creo que esto, Pablo, se ha ido perdiendo cuando la iglesia pierde de vista que tiene que sembrar y regar con el evangelio. Donde no hay esto, la iglesia dejó de crecer. Cuando la iglesia deja de tener una inquietud por expandir el evangelio, por invertir el evangelio, por llevar un programa como este, por ejemplo, ¿cierto? Yo esperaría que nunca nadie diga, bueno, la iglesia que hace este programa tiene dinero, por eso lo hace. Pablo, ¿cuánto trabajo hay detrás de estos programas? ¿Cuánto tiempo? Yo mismo tuve que modificar mis propias tareas para priorizar esto. La iglesia tiene que invertir. ¿Cuánto dinero? No importa cuánto dinero. Y no es porque, bueno, y si más hay que invertir. De tal forma, Pablo, que cuando una iglesia cree que está llamada a expandir el evangelio, tiene que tener conjugación de, primero, ofrendar para que el evangelio sea conocido. Segundo, tiene que ofrendar vidas. Yo valoro que tú y todo el equipo que está detrás de este programa ofrende su tiempo y su vida, porque lo están haciendo para el reino de Dios. Y Cristo lo está viendo. Tercero, tiene que ofrendar vidas para que vayan donde hay necesidad, en el país y fuera del país. Invertir dinero, por ejemplo. ¿Cuántas personas me están escuchando en este minuto y ya están pensando o ya tienen los pasajes comprados para ir a un país en el periodo de vacaciones de invierno? ¿Cuánto gastaron? 500, 600, 700, 1 millón de pesos por cada persona. ¿Te imaginas lo que sería eso invertido en el reino de Dios? ¿Te imaginas lo que sería para la persona que va y para la persona que recibe? Ayer me enteré que un muy buen amigo dedicó, me parece que son 15 días de sus vacaciones para ir a Cuba a enseñar. ¡Qué bacán!, dicen algunos. Yo también estuve en Cuba hace algunos años atrás por 14 o 15 días. ¿Sabes cuántas veces fui a la playa? Una vez. Y fui a la playa a las 5 de la tarde un día hasta las 6:30. Me metí en unas arenas amarillas con unas palmeras a ras de piso, como se ve en las fotos, el agua cálida. Esa fue la segunda vez que me metí al agua en el Caribe, porque la primera vez que me metí al agua fue para bautizar un domingo. Y uno dice, fue a Cuba. ¿Pero a qué fue? Estuve en casas predicando, estuve transmitiendo ayudas, estuve viendo la necesidad y estuve en Cuba. El primer día que llegué di un recorrido por La Habana Vieja, conocí, caminé, compré una bandera para orar como es mi costumbre y todo, y eso fue todo. El resto fue ayudar, visitar, mirar la gente cristiana, hablar, escuchar, caminar con ellos. Entonces, nadie que no va a otro lugar para expandir el evangelio va a crecer en la actitud de Cristo. Porque tomemos en cuenta esto. Si Cristo hubiese dicho, yo salvo a la humanidad, Padre, pero no me pidas que yo deje mi cielo, que yo deje mi trono, hagámoslo más fácil. No, dice que Él bajó, se humilló, tomó la condición de hombre, caminó entre nosotros, vimos su gloria y entregó su vida. De tal manera que hoy día está a la diestra del Padre, pero Él pasó por el tránsito de esta tierra. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta gente de tu iglesia ha ido al extranjero para ayudar, para conocer, para apoyar el reino de Dios? Por eso que cuando los predicadores viajan hoy día y se alojan en hoteles fastuosos y andan con guardaespaldas y todo, ¿esa es la actitud de Cristo? No, Señor. Nunca fue la actitud de Cristo. ¿Hay señales en tu iglesia de que alguien quiere ir? ¿O en tu iglesia la gente viaja de vacaciones al extranjero, van a Estados Unidos, van al Caribe, van para acá, van allá? Ahora, no nos vayamos a esas iglesias que tienen gente que pueden hacer eso. Vámonos a iglesias más humildes. Es lo mismo decir, no, pastor, en nuestra iglesia, ¿cuándo vamos a ir a un viaje al extranjero? Pero ¿están pensando en el sur? ¿Están pensando en el norte?
Hoy día no es tan difícil llegar. Imagínate con estos sistemas de low cost, o sea, de costos bajos por avión. ¿Estamos pensando ir a ayudar? Tú y yo tenemos un desafío. Nuestra denominación está abriendo una obra en Tocopilla. Y uno de los sistemas que usan es tener un programa de radio. ¿Quién debe ir? Tú debes ir. ¿Estás pensando en ir? Sí, pero es que ¿quién me va a pagar? ¿Estoy pensando yo guardar dinero para ir? Ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio al que la Biblia nos llama. ¿Por qué hoy día la gente no siente ir? ¿Por qué la gente hoy día no tiene ánimo de ir? ¿Por qué prefieren dar una ofrenda pero que vaya otro? Oh, yo creo que el hermano Pablito, Dios lo está llamando a él. Hermano, vamos a orar por ti. No, Dios nos está llamando a todos. Por eso que el evangelio se demora tanto en expandirse. Así es. Y los pastores que trabajan, ¿cierto?, hacen muchas tareas para que la obra siga adelante. Pero ¿te imaginas el gran cambio que sería que cada uno hiciera su parte en el reino de Dios? Y yo como pastor haga la mía, que es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Yo tengo que entrenarte a ti para que tú hagas tu parte en la obra de Dios. Entonces, a veces las iglesias prefieren dar una ofrenda para una sociedad misionera, prefieren dar una ofrenda para un equipo de misiones, para que otro vaya. La pregunta es eso suficiente o la expansión del reino es otra cosa? Yo creo que la expansión del reino es, en definitiva, que yo sea un misionero. Yo soy un enviado. Tú eres un enviado y todos los que nos están viendo y son hijos de Dios son enviados como Cristo fue enviado a la tierra. Bueno, el Evangelio de Juan dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y aquí en Filipenses está clarito cómo fue que fue enviado. Es todo lo que te puedo decir. Hay muchas personas que están planeando sus vacaciones, hay muchas personas que están sintiendo en su corazón hoy día diciendo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo llevar el Evangelio, expandir el Evangelio en este momento? Y queremos orar por aquellas personas que están sintiendo en su corazón, pastor, de ir a lo mejor no al extranjero, como usted lo dijo, pero a visitar a su familia en el norte o en el sur, donde también pueden llevar la palabra del Señor. Sí, y yo desafiaría a todos, incluso a aquellos que dicen, no, ¿qué voy yo al extranjero? El mundo hoy día es muy globalizado, el mundo hoy día es muy hábil, muy ágil. Los jóvenes están yendo a estudiar sus posgrados fuera del país, tienen que pensar que es una oportunidad, más encima si se lo pagan, o sea, si sus becas le pagan los viajes, aprovéchenlo. Lleven el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo llegó el Evangelio al norte de África? ¿Cómo llegó el Evangelio a Asia? Desde Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bautizó a todas esas personas que habían de todo el mundo conocido, ellos volvieron. El libro de los Hechos dice que habían en Chipre creyentes y nunca habían oído esto o lo otro, pero escucharon el Evangelio. Cada uno fue a diferente, volvió a sus tierras y allá siguió predicando el Evangelio. Así es que las generaciones jóvenes, las más adultas, dice, pastor, yo no voy a ir, pero por favor ofrende, invierta. Los más jóvenes no solo estén pensando en su carrera, en su posgrado, en su profesión, piensen que ellos son mensajeros, embajadores del Evangelio de Cristo. Yo voy a orar para que Dios movilice obreros por todo el mundo. Eso es lo que necesitamos. Amén. Padre, desde nuestra iglesia local, desde nuestra Jerusalén, como dice la Gran Comisión, hasta lo último de la tierra, te pido que podamos invertir para expandir el reino de Dios. Cuando las iglesias dejan de ayudarse mutuamente, cuando las iglesias dejan de ofrendar, Señor, no hay duda que las iglesias se frenan. Padre, te pido que tú movilices obreros, movilices a todos los creyentes, a aquellos que van a salir de vacaciones, a aquellos que van a viajar a otros países, que ellos busquen la forma de apoyar al reino de Dios, que disfruten la belleza que le da la naturaleza a cada país, pero también que digan, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde yo puedo ir? Pastor, dígame, ¿dónde puedo colaborar en el país que voy? Te pido, Dios, que tú envíes obreros a tu campo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos del Señor de poder compartir de este bonito estudio, ¿cierto? Invirtiendo en la expansión del Evangelio. Gracias también, pastor, por tener el tiempo de compartir con nosotros y enseñarnos esto que es tan importante para llevar a cabo la Gran Comisión. Nos veremos en otra ocasión compartiendo su programa. Muchas gracias.